Deje que lo felicite por haber llegado a este video. Y la razón es que usted pertenece a un selecto grupo de personas interesado en la historia. En este caso nos convoca uno de los países con mayor aporte cultural, arquitectónico, musical, bélico y hasta espacial de la historia de la humanidad. Por supuesto, estamos hablando de Rusia. Y aunque para muchos pasó desapercibido el contexto histórico de Ucrania y Rusia planteado por Putin en la entrevista con Tucker Carlson, la verdad es que todos los conflictos tienen una serie de antecedentes que desde la geopolítica pueden explicar su desarrollo. Por supuesto, desde el punto de vista humanístico, cualquier conflicto atenta contra la racionalidad y el sentido común. Más allá de quien tenga o no la razón, nunca la guerra será la mejor opción. Pero desconocer la historia, lejos de ayudarnos a comprender nuestro mundo hoy, nos somete a repetir los mismos errores, sumidos en la ignorancia. Entender lo que pasa casi después de 2 años entre Rusia y Ucrania no es fácil, pero el mismo Vladimir Putin nos presenta un marco histórico que vale la pena por lo menos escuchar y analizar, porque si algo ha demostrado la historia es que cuando se acaba un conflicto queda incubado el siguiente, producto de los rencores y obviamente de las revanchas. Tema de conversación para otros videos. Por lo pronto, bienvenidos a este. Señor presidente, muchas gracias. El 24 de febrero del 2022, cuando comenzó el conflicto en Ucrania, usted se dirigió a su nación y a su pueblo. Usted dijo que tuvo que actuar porque llegó a la conclusión de que, con la ayuda de la OTAN, Estados Unidos podría iniciar un ataque sorpresa contra su país. Para los estadounidenses esto parece una especie de paranoia. ¿Por qué cree que Estados Unidos podría lanzar un ataque sorpresa contra Rusia? ¿Cómo llegó a esta conclusión? No es que Estados Unidos tuviera intención de lanzar un ataque sorpresa contra Rusia. Yo no dije eso. ¿Esto es una tertulia o una conversación seria? Aquí tengo la cita. Gracias. Esta es una conversación seria. Su formación fundamental es de historiador, según tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, si me lo permite, voy a dedicar 30 segundos o 1 minuto para hablarle un poco del trasfondo histórico. ¿Le parece bien? Por favor, por supuesto. Mire, ¿cómo empezaron nuestras relaciones con Ucrania? ¿De dónde surgió Ucrania? El Estado ruso comenzó su historia como país centralizado en el año 862. Este se considera el año de la creación del Estado ruso. Por aquel entonces, los habitantes de Novgorod, una ciudad al noroeste del país, invitaron al príncipe Rurik de Escandinavia, de los varegos, para que gobernara en su territorio. En 1862, Rusia celebró el milenio de la creación del Estado, y en Novgorod hay un monumento dedicado a este aniversario. En el año 882, el sucesor de Rurik, el príncipe Oleg, que básicamente hacía de regente del hijo menor de Rurik, y Rurik ya había muerto para aquel momento, llegó a Kiev. Oleg destituyó a 2 hermanos que, al parecer, habían sido miembros de la comitiva de Rurik. De esta manera, Rusia comenzó a desarrollarse, teniendo 2 centros, uno en Kiev y otro en Novgorod. Comenzó a formarse el Estado ruso centralizado, pero por diversas razones, después de la introducción de la sucesión al trono, también en la antigüedad, en la Edad Media, en tiempos de Yaroslav el Sabio, un poco más tarde, tras su fallecimiento, el sistema de sucesión al trono se complicó. No se transfería directamente del padre a su primogénito, sino del príncipe difunto a su hermano, y luego a sus hijos, por diferentes líneas. Todo esto llevó a la fragmentación de Rusia, que comenzaba a tomar forma como Estado único. No hay nada especial en ello. Lo mismo ocurría en Europa. Pero el Estado ruso, fragmentado, se convirtió en presa fácil para el imperio de Gengis Khan.
Sus sucesores, Batú Khan en particular, llegaron a Rusia, saquearon casi todas las ciudades y las arruinaron. La zona sur, donde por cierto estaban Kiev y algunas otras ciudades, simplemente perdió su independencia y las ciudades del norte conservaron una parte de su soberanía. Pagaban tributo a la horda, pero conservaron una parte de su soberanía. Y luego empezó a formarse el Estado ruso unido con su centro en Moscú. La parte sur de las tierras rusas, incluyendo Kiev, comenzó a ser gradualmente atraída por otro imán que se estaba formando en Europa. Se trataba del Gran Ducado de Lituania. Incluso lo llamaban lituano-ruso, porque los rusos formaban una parte importante de este estado. Hablaban ruso antiguo y eran ortodoxos. Pero entonces se produjo una unificación, la unión del Gran Ducado de Lituania con el Reino de Polonia. Unos años más tarde se firmó otra unión ya en el ámbito religioso y una parte de los sacerdotes ortodoxos pasaron a someterse a la autoridad del Papa de Roma. Así, estas tierras formaron parte del Estado polaco-lituano. Pero durante décadas, los polacos se dedicaron a polonizar a esta parte de la población. Difundieron allí su lengua, empezaron a introducir la idea de que no eran exactamente rusos, que como vivían cerca del límite, o krai en ruso, eran ucranianos. Originalmente la palabra ucraniano significaba que una persona vivía en la periferia del estado, cerca de la frontera, o que guardaba la frontera, básicamente. No designaba a ningún grupo étnico en particular. Así que los polacos imponían su cultura y trataban a esta parte del territorio ruso con bastante dureza, por no decir crueldad. Todo esto llevó a que esta parte de las tierras rusas empezara a luchar por sus derechos. Como era de esperar, comenzó la guerra con Polonia. Duró 13 años y después concluyó con un armisticio. Y solo después de la conclusión de este acto, de 1954, en 31 años, creo, se concluyó la paz con Polonia, paz eterna, como se decía entonces. Y estas tierras, toda la orilla izquierda del río Dnieper, incluyendo Kiev, se las quedó Rusia, y toda la orilla derecha del Dnieper se la quedó Polonia. Luego, en tiempos de Catalina II, Rusia devolvió todas sus tierras históricas, incluyendo las del sur y el oeste. Todo esto continuó hasta la Revolución. Y antes de la Primera Guerra Mundial, aprovechando estas ideas de ucranización, ya en el siglo XIX surgieron teóricos de la independencia ucraniana que hablaban de la necesidad de la independencia de Ucrania. Pero todos ellos decían que el país debía mantener muy buenas relaciones con Rusia. Ellos insistían en eso. Sin embargo, tras la revolución de 1917, los bolcheviques intentaron restaurar la condición de Estado. Empezó la guerra civil y la guerra con Polonia. En 1921 se firmó la paz con Polonia, por la que la parte occidental, en la orilla derecha del Dnieper, fue cedida de nuevo a Polonia. En 1939, después de que Polonia hubiera colaborado con Hitler y Hitler con Polonia, Hitler propuso firmar la paz con Polonia, un tratado de amistad y alianza. Tenemos todos los documentos en nuestros archivos. Pero exigió que Polonia le devolviera a Alemania el llamado corredor de Danzig, que conectaba la parte principal de Alemania con Königsberg y Prusia Oriental. Tras la Primera Guerra Mundial, esta parte del territorio fue cedida a Polonia y en lugar de Danzig surgió la ciudad de Gdansk. Hitler les rogó que la cedieran pacíficamente, pero los polacos se negaron. Sin embargo, ellos colaboraron con Hitler y juntos participaron en la partición de Checoslovaquia.
Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia colaboró con Alemania, se negó a cumplir las exigencias de Hitler, pero sin embargo, participó con Hitler en la partición de Checoslovaquia. Sin embargo, como Polonia no renunció al corredor polaco, aún así, los polacos forzaron y obligaron a Hitler a empezar la Segunda Guerra Mundial con ellos. Se mostró poco cooperativa. A Hitler no le quedó otra que de empezar concretamente con Polonia para realizar sus planes. Empezó la guerra. Y ahora la propia Polonia se convirtió en víctima de la política que había seguido hacia Checoslovaquia. Porque según los conocidos protocolos Molotov-Ribbentrop, parte de estos territorios pasaron a Rusia, incluida la Ucrania occidental. Rusia, bajo el nombre de Unión Soviética, volvió así a sus territorios históricos. Después de la victoria en la Gran Guerra Patria, como nosotros la llamamos en la Segunda Guerra Mundial, todos estos territorios fueron finalmente asignados a Rusia, a la Unión Soviética. Y Polonia, en compensación, por lo que debemos suponer, recibió los territorios occidentales, originalmente alemanes, la parte oriental de Alemania, parte de las tierras, estas son las regiones occidentales de Polonia hoy en día. Y por supuesto ellos devolvieron el acceso al mar Báltico, Danzig, que volvió a recibir un nombre polaco. Así se complicó la situación. Cuando se formó la Unión Soviética, ya era el año 1922, los bolcheviques empezaron a formar la URSS y crearon la Ucrania soviética, que no había existido en absoluto. Stalin insistió en que estas repúblicas que se estaban formando debían entrar como entidades autónomas. Pero por alguna razón el fundador del Estado soviético, Lenin, insistió en que tenían derecho a retirarse de la Unión Soviética. Y también por razones desconocidas entregó a la Ucrania soviética en formación las tierras, las personas que vivían en estos territorios, aunque nunca antes se hubieran llamado Ucrania por alguna razón durante la formación, todo esto fue incluido en la República Socialista Soviética de Ucrania. Se trata de toda la costa del Mar Negro, que se recibió en tiempos de Catalina II y de hecho nunca tuvo ninguna relación histórica con Ucrania. Usted tiene conocimientos enciclopédicos, pero ¿por qué no habló de ello durante los primeros 22 años de su presidencia? La Ucrania soviética recibió un gran número de territorios que nunca tuvieron nada que ver con este país. En primer lugar, la región del Mar Negro. Antes se llamaban Nueva Rusia, cuando Rusia los adquirió como resultado de las guerras ruso-turcas. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que Lenin, el fundador del Estado soviético, creó Ucrania exactamente como era. Y durante muchas décadas, como parte de la URSS, la República Ucraniana se desarrolló. Y los bolcheviques, por razones desconocidas, se dedicaron a la ucranización. No solo porque había nativos de Ucrania en el gobierno de la Unión Soviética, sino que en general existía una política de este tipo, la nativización. Afectaba a Ucrania y a otras repúblicas de la Unión. Se introdujeron lenguas nacionales, culturas nacionales, lo que en general, en principio, por supuesto, no era malo. Pero así se creó la Ucrania soviética. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania recibió una parte no solo de territorios polacos antes de la guerra, en su día Ucrania occidental, una parte de territorios húngaros y una parte de rumanos. Rumanía y Hungría también recibieron parte de sus territorios y estos territorios se convirtieron en parte de la Ucrania soviética y todavía están ahí. Por lo tanto, tenemos todas las razones para decir que, por supuesto, Ucrania, en cierto sentido, es un estado artificial, creado por la voluntad de Stalin. Llegamos al momento en el que se creó la Ucrania soviética. Después llegó 1991, el colapso de la Unión Soviética. Y todo lo que Ucrania recibió como regalo de Rusia se lo llevó consigo. Estoy llegando a un momento muy importante de la actualidad.
Resulta que la desintegración de la Unión Soviética fue iniciada, de hecho, por dirigentes rusos. No sé qué guiaba al equipo gobernante ruso en aquel momento, pero sospecho que había varias razones para pensar que todo iría bien. En primer lugar, creo que se partía de los fundamentos de las relaciones entre Rusia y Ucrania. De hecho, había una lengua común. Más del 90% de la población hablaba ruso. Había parentesco. 1 de cada 3 personas tiene algún familiar o amigo. Se trata además de una cultura común, una historia común y, por último, una religión común. Existió una pertenencia a un mismo Estado durante siglos. La interconexión económica. Todo esto es fundamental. Todas estas cosas vertebran la inevitabilidad de nuestras buenas relaciones. Lo segundo es muy importante y quiero que usted, como ciudadano estadounidense, y sus espectadores también lo sepan. Los anteriores dirigentes rusos daban por sentado que la Unión Soviética había dejado de existir, que ya no había líneas divisorias ideológicas. Rusia incluso aceptó voluntaria y proactivamente el colapso de la Unión Soviética y suponiendo que aquello sería entendido por el llamado, ya entre comillas, Occidente civilizado, como una propuesta de establecer cooperación y alianzas. Esto es lo que Rusia esperaba tanto de Estados Unidos como del llamado Occidente colectivo en su conjunto. Había gente inteligente, incluso en Alemania. Egon Bahr, un importante político del Partido Socialdemócrata, insistió personalmente durante sus conversaciones con los dirigentes soviéticos antes del colapso de la Unión Soviética, en que había que crear un nuevo sistema de seguridad en Europa. Había que ayudar a Alemania a unirse, pero había que crear un nuevo sistema que incluyera a Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países de Europa Central. Pero no hace falta que la OTAN se extienda. Eso es lo que dijo. Si la OTAN se extiende, todo será igual que en la Guerra Fría, solo que más cerca de las fronteras de Rusia. Así es. Una persona inteligente. Nadie le hizo caso. Es más, una vez se enfadó. También tenemos esta conversación en nuestros archivos. Y dijo que si no lo escuchaban, no volvería nunca más a Moscú. Estaba enfadado con los dirigentes soviéticos. Tenía razón, todo sucedió tal y como él dijo. Sí, por supuesto que sus palabras se hicieron realidad. Usted lo ha dicho muchas veces. Creo que es absolutamente cierto. Y mucha gente en Estados Unidos también pensó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos serían normales tras la desmembración de la Unión Soviética. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Sin embargo, usted nunca ha explicado por qué cree que ha ocurrido esto, por qué ha sucedido. Sí, puede que Occidente tema a una Rusia fuerte, pero Occidente no teme a una China fuerte. Occidente teme más a una China fuerte que a una Rusia fuerte porque Rusia tiene 150 millones de habitantes y China 1.500 millones de habitantes y la economía china crece a pasos agigantados, un 5,5% anual. Antes era incluso más, pero eso es suficiente para China. Bismarck dijo una vez, lo principal son los potenciales. El potencial de China es colosal. Hoy es la primera economía del mundo en paridad de poder adquisitivo y en volumen económico. Ya hace tiempo que superó a Estados Unidos y el ritmo es cada vez mayor. No vamos a hablar sobre quién teme a quién, no usemos esas categorías. Hablemos del hecho de que después de 1991, cuando Rusia esperaba ser acogida en la familia fraternal de las naciones civilizadas, no ocurrió nada de eso. Ustedes nos engañaron. Cuando digo ustedes, no me refiero a usted personalmente, por supuesto, sino a Estados Unidos. Nos prometieron que no habría expansión de la OTAN hacia el este, pero ocurrió 5 veces. Hubo 5 oleadas de expansión. Nosotros lo toleramos todo, los persuadimos, les dijimos que no lo hicieran. Ahora somos uno de ustedes, como se dice en nuestro país, burgueses. Tenemos una economía de mercado, no tenemos el poder del Partido Comunista. Lleguemos a
un acuerdo. Además, ya he dicho públicamente, me refiero en la época de Yeltsin, hubo un momento en que aparecieron algunas discrepancias inesperadas. Antes de eso, Yeltsin había viajado a Estados Unidos, habló en el Congreso y dijo las maravillosas palabras, que Dios bendiga a Estados Unidos. Todo lo que dijo fue una señal. Acéptennos. No, cuando empezaron los acontecimientos en Yugoslavia, antes de eso Yeltsin fue alabado. En cuanto empezaron los acontecimientos en Yugoslavia y cuando alzó la voz por los serbios, y no podíamos evitar alzar la voz por los serbios en su defensa. Comprendo que allí hubo procesos complicados, lo comprendo, pero Rusia no pudo menos que alzar la voz por los serbios, porque los serbios también son una nación especial, cercana a nosotros, con cultura ortodoxa, etc. Un pueblo que había sufrido tanto a lo largo de generaciones enteras. Bueno, no es lo más importante, lo que importa es que Yeltsin salió en su defensa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Violando el derecho internacional y la Carta de la ONU, empezaron a bombardear Belgrado. Estados Unidos dejó salir al genio de la lámpara. Además, cuando Rusia se opuso y expresó su indignación, ¿qué dijeron? Que la Carta de la ONU, el derecho internacional, estaba obsoleto. Ahora todo el mundo se refiere al derecho internacional, pero entonces empezaron a decir que todo estaba obsoleto, que había que cambiarlo todo. Efectivamente hay que cambiar algunas cosas, porque el equilibrio de poder ha cambiado, es cierto, pero no de esta manera. Sí, por cierto, inmediatamente empezaron a criticar duramente a Yeltsin, señalando que era alcohólico, que no entendía nada, que no sabía de nada. Él lo entendía todo, se lo aseguro. Ahora bien, fui elegido presidente en el 2000. Pensé, vale, la cuestión yugoslava ha terminado, deberíamos intentar restablecer las relaciones, abrir esta puerta por la que Rusia estaba intentando entrar. Es más, lo dije públicamente y puedo repetirlo en una reunión aquí en el Kremlin con el saliente presidente Bill Clinton, aquí mismo, en la sala contigua. Le hice una pregunta. Escucha, Bill, ¿qué piensas si Rusia planteara la cuestión de adherirse a la OTAN? ¿Crees que sería posible? De repente dijo, ¿sabes? Es interesante. Creo que sí. Y por la noche, cuando nos reunimos con él ya en la cena, dijo, ¿sabes? He hablado con mis colegas, con mi equipo. No, ahora no es posible. Puede preguntárselo, creo que escuchará nuestra entrevista y lo confirmará. Nunca diría algo semejante si no fuera verdad, pues ahora es imposible. ¿Pero usted fue sincero? ¿Se habría unido a la OTAN de verdad? Mire, yo hice la pregunta, ¿es posible o no? Y recibí una respuesta, no. Si no hubiera sido sincero en mi deseo de descubrir la postura del gobierno... Supongamos que la respuesta fuera sí. ¿Se habría unido usted a la OTAN? Si me hubiera dicho que sí, el proceso de acercamiento habría comenzado y finalmente podríamos habernos unido. Si hubiéramos visto el deseo sincero por parte de nuestros socios de hacerlo. Pero no acabó siendo así. ¿Que no? Pues no. Vale, bien. ¿A qué cree que se debe? ¿Qué motivos hay detrás? Puedo percibir su amargura al respecto, lo comprendo. Pero entonces, ¿por qué cree usted que Occidente ha resultado tan reticente? ¿De dónde viene esa hostilidad? ¿Por qué no mejoraron las relaciones? ¿Cuáles fueron los motivos? Desde su punto de vista. Usted allí ha dicho que me siento amargado por la respuesta. No es amargura, es solo una constatación de los hechos. No somos novios para sentir amargura o resentimiento. Estos asuntos no funcionan así. Nos dimos cuenta de que no éramos bienvenidos allí, ya está. Bien, vale, pero establezcamos relaciones de otra manera, busquemos puntos en común. ¿Que por qué recibimos una respuesta tan negativa? Esto mejor debería preguntárselo a su gobierno. Solo puedo adivinar por qué. Un país tan grande como Rusia y con su propia visión del mundo, etc. Y en lo que atañe a Estados Unidos, he visto cómo se resuelven los problemas en la OTAN. Ahora daré otro ejemplo relativo a Ucrania.
Los dirigentes estadounidenses tan solo presionan y todos los miembros de la OTAN votan obedientemente, incluso si algo no les gusta. A este respecto les diré lo que pasó con Ucrania en el 2008, aunque ya se ha tratado y no le diré nada nuevo aquí. Sin embargo, después de aquello, intentamos construir relaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando los acontecimientos en Oriente Medio y en Irak construimos relaciones con Estados Unidos, con suavidad y calma. Planteé en repetidas ocasiones la cuestión de que Estados Unidos no debía apoyar ni el separatismo ni el terrorismo en el Cáucaso Norte, pero siguieron haciéndolo de todos modos. Y Estados Unidos y sus satélites siguieron proporcionando apoyo político, informativo, financiero e incluso militar a los grupos terroristas del Cáucaso. Una vez le pregunté sobre esto a mi homólogo, o sea, el presidente de Estados Unidos. Me dijo, no puede ser, ¿tienes pruebas? Le dije, sí. Estaba preparado para esa conversación y le aporté las pruebas. Las miró y ¿sabe lo que dijo? Pido disculpas, pero cito sus palabras textualmente. Dijo, les voy a patear el culo. Esperamos una respuesta, pero no llegó. Le dije al jefe del Servicio Federal de Seguridad, escribe a la CIA a ver si hay algún resultado de la conversación con el presidente. Les escribió una vez, 2 veces, y luego por fin recibimos una respuesta. La guardamos en nuestros archivos. La CIA contestó, estábamos colaborando con la oposición en Rusia. Creemos que es lo correcto y seguiremos trabajando con la oposición. Es curioso. Bueno, nos dimos cuenta de que no habría conversación. ¿La oposición a usted? Por supuesto, ¿sabe? En este caso concreto, estábamos hablando de separatistas y terroristas que lucharon contra nosotros en el Cáucaso. De eso hablaban. Lo llamaban la oposición. Este es el segundo punto. El tercer punto, muy importante, es el momento de la creación del sistema de defensa antimisiles estadounidense. Durante mucho tiempo solicitamos a Estados Unidos que no lo hicieran. Es más, después de que Bush, padre, me invitara a visitarle en su casa en el mar, mantuve una conversación muy seria con el presidente Bush y su equipo. Sugerí que Estados Unidos, Rusia y Europa crearan juntos un sistema de defensa antimisiles que, en nuestra opinión, amenaza nuestra seguridad, a pesar de que Estados Unidos declarara oficialmente que se estaba creando ese sistema para hacer frente a las amenazas de misiles procedentes de Irán. Esta era también la razón de ser del sistema de defensa antimisiles. Le propuse que trabajáramos los tres, Rusia, Estados Unidos y Europa. ¿Les pareció interesante mi propuesta? Me preguntaron. ¿Habla en serio? Les dije, absolutamente. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué año? No me acuerdo. Es fácil averiguarlo en establo en Internet. Ni fue cuando estuve en Estados Unidos invitado por Bush padre. Ahora es mucho más fácil comprobarlo. Le diré quién puede ayudar. Entonces me dijeron, esto es muy interesante. Yo dije, imagínense si pudiéramos trabajar juntos en un reto de seguridad estratégica mundial como este. El mundo cambiará, probablemente tendremos disputas, tal vez económicas e incluso políticas, pero cambiaremos radicalmente la situación en el mundo. Dijeron, sí, y me preguntaron, ¿hablas en serio? Respondí, por supuesto. Hay que pensarlo, dijeron. Yo dije, por favor. Entonces el secretario de Defensa Gates, junto con el exdirector de la CIA y la secretaria de Estado, Rice, vinieron a este despacho donde estamos hablando ahora, justo aquí al otro lado de esta mesa. Ellos se sentaron a este lado y el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa ruso y yo en ese lado me dijeron, sí, lo hemos pensado y estamos de acuerdo. Dije, gracias a Dios, genial, pero con algunas excepciones. Así que ha descrito 2 ocasiones en las que los presidentes estadounidenses tomaban algunas decisiones y luego sus equipos las desbarataban. Exactamente.
Al final, por supuesto, nos rechazaron. No voy a contarle más detalles porque no creo que sea lo correcto. En aquel momento fue cuando dije, miren, entonces nos veremos obligados a tomar medidas de respuesta. Crearemos sistemas de ataque que sin duda superaran el sistema de defensa antimisiles. La respuesta fue, no lo hacemos contra ustedes y ustedes hagan lo que quieran mientras no sea contra nosotros, contra Estados Unidos. Respondí, de acuerdo. Así fue. Creamos armas hipersónicas de alcance intercontinental y seguimos desarrollándolas. Ahora estamos por delante de todos los demás, tal y como hacen Estados Unidos y otros países en la creación de sistemas de ataque hipersónicos. Los estamos mejorando cada día, pero no fuimos nosotros quienes empezaron, propusimos ir por otro camino y nos rechazaron.